Un gusto saludarles en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a todos los estudiantes del Instituto Bíblico de la Gracia en San Miguel. Para mí es un placer poder llegar hasta sus hogares a través de este estudio bíblico. Hoy veremos pues la perspectiva del Antiguo Testamento, y el libro que vamos a estar viendo es el libro de los Salmos y el libro de Proverbios, dos libros muy importantes que tienen que ver con la poesía hebrea. Y cuando hablamos de la poesía hebrea, estamos hablando acerca de cánticos, aquí en el caso del libro de los Salmos. Los cánticos, pues, para los israelitas era la expresión de adoración hacia Dios a través de los cantos. Ellos hablaban con Dios acerca de las circunstancias que ellos estaban viviendo. Entonces, cuando decimos la perspectiva del Antiguo Testamento, estamos hablando del bosquejo de todo el libro. Y en este caso, este libro, pues el tema principal es el himnario de adoración a Dios. Entonces se trata de la adoración, en donde cómo los hebreos expresaban la adoración hacia Dios a través del canto. Pero antes quisiera llevar una palabra de oración para que sea el Espíritu Santo que nos pueda guiar en el conocimiento de la palabra en esta hora. Señor, te pedimos en esta hora pues que nos des el entendimiento claro a través de tu Santo Espíritu para que podamos tener entendimiento de tu palabra. Nosotros somos incapaces, somos muy frágiles y cortos de entendimiento, pero tu palabra dice que pidamos sabiduría de lo alto y que tú vas a dar sin límites. Así que pues eso es lo que estamos pidiendo, Señor, que nos des esa sabiduría para poder aprender tu palabra. Y tu palabra para nosotros es importante, Señor, porque es a través de ella que nosotros expresamos nuestra adoración hacia ti. Bien, entonces vamos a iniciar el estudio bíblico. Estamos viendo la 10ª parte de la perspectiva del Antiguo Testamento. El tema, ya decían, es el himnario de adoración de Dios. Y la estructura y divisiones principales son 150 salmos y 5 divisiones principales. Estas 5 divisiones principales son 5 libros, es decir, que dentro de un libro hay 5 libros, donde se trata de diferentes quizás circunstancias que el pueblo está viviendo. Entonces han sido diseñados de acuerdo pues al Pentateuco, y eso pues es bien determinante, porque en el Pentateuco lo que tenemos es la vida del pueblo de Israel, desde la creación hasta llegar pues a ser liberados de Egipto, y después pues la conquista de Canaán, y todos los 5 libros que se escribieron a través de esas circunstancias que el pueblo de Dios vivió, es que también están diseñados el libro de los Salmos. La primera división la tenemos en el Salmos del 1 al 41, es el primer libro. Y aquí habla de la adoración a Dios como creador. Entonces aquí trata del primer libro de la Escritura, ¿no? Como creador. Si recuerden ustedes que en el primer libro de la Escritura lo que tenemos es la creación. Aquí consta de 41 salmos, y la segunda división pues es los salmos 42 al 72, es el segundo libro.
Y el tema que tiene este segundo libro es la adoración a Dios como libertador. Y consta de 31 salmos. La tercera división está estructurado de acuerdo del Salmo 73 al 89, y es el tercer libro del Salmo, y habla de la adoración de Dios en su santuario. Ahora está, entonces, aquí trata del 17 Salmo. La división número 4 tiene que ver con 4 salmos, el Salmo 90, el Salmo 106. La división número 4 habla de Salmos 90 al 106, libro número 4, y habla de la adoración de Dios en el peregrinaje de la vida, y está hablando en 17 salmos. Es la estructura de este libro de 17 salmos. También tenemos la división número 5, ahí tiene el número 3, pero es la número, la división número 5. División número 5, habla acerca del Salmo 100, está estructurado del Salmo 107 al Salmo 150, es el libro número 5, y habla de la adoración a Dios obedeciendo su ley. 44 salmos, está estructurado con 44 salmos. Entonces, vemos aquí que necesitamos entonces, de acuerdo a este bosquejo de los 5 libros, estudiar un resumen corto para que nos demos cuenta por qué o cómo fue que fue estructurado el libro de los Salmos en 5 libros, y cada libro contiene un bosquejo que nos habla de un punto de vista de Dios en cuanto a las circunstancias que está viviendo el pueblo de Israel, y ese punto de vista trata de diversas cosas, y eso es lo que vamos a estudiar. El título del Salmo quiere decir alabanza, es una colección de canciones de alabanza, himnos y oraciones para ser usados en servicios de adoración privados y públicos. Entonces, por eso a los salmos, al libro de los salmos, el título verdadero, de acuerdo al hebreo, es alabanza. Pero la Septuaginta, ahí está como himnos o himnarios. De acuerdo al hebreo, pues podemos llamar que el libro de los Salmos se llama el libro de alabanza. Y el punto 2, cada uno de los 5 libros que componen el libro de los Salmos terminan con una doxología. El Salmo 150 termina con una doxología con que concluye el libro. Entonces la doxología es cuando interviene pues Dios en las actividades del pueblo, y termina con una adoración de exaltar a Dios. A eso se le llama doxología, ¿no? Donde se adora a Dios. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la gloria. Cuando terminan los libros así, pues está hablando de doxología, y cuando interviene Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Muchas veces así también, sobre todo en algunos libros. El punto 3, la tradición Midrash hebreo, que significa comentarios, indica que los libros en que se dividen los salmos fueron diseñados para que correspondiesen respectivamente a 5 libros del Pentateuco, sobrescritos, frases que a esto de sobrescritos es frases que anteceden al primer versículo,
fueron diseñados después que los salmos fueron escritos y no son de la inspiración divina, es decir, que cuando los traductores se la pusieron. Entonces, cuando en un salmo está algo antes del primer versículo, a eso se le llama sobreescrito. Punto 4. 13 de los salmos están relacionados con los acontecimientos de la historia de la vida de David. El Salmo 3, el Salmo 7, el 18, el 34, el 51, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 63 y 142. Estos salmos tienen que ver con la vida de David. Si usted quiere estudiar acerca de la vida de David, pues estudie todos estos salmos, va a dar cuenta qué le pasó a David, cómo Dios lo llamó, cómo Dios lo eligió, cómo le dio la promesa, y también hablamos de disciplina y hablamos acerca de bendiciones. Punto 5. Los sobrescritos están comprendidos en 3 categorías: notas litúrgicas y musicales, nombre del autor y referencias históricas. A eso se le llama sobrescritos. Y estas son 3 categorías. Fechas. La mayoría de los salmos fueron escritos durante los reinados de David y Salomón, aunque el total del periodo que cubren los salmos se extienden a casi 1000 años. Entonces, todo este libro de los salmos tiene que ver, pues, principalmente con la vida de 2 reyes, pero que esa historia, pues, se llevó aproximadamente 1000 años para ser escrita, la vivencia de estos reyes y con Dios. Los autores, tenemos autores, y están las composiciones y los libros principales. David escribió 73 libros y está en el libro 1, 2 y 5. Asaf escribió 12 salmos, está en el libro número 3. Coré, él escribió 10 salmos y está escritos en el libro número 2. Ahora Salomón escribió 2 salmos y no tenemos registro en ningún libro, ¿no? Etán escribió un salmo, Esmón un salmo, y anónimos hay 50 salmos que están escritos en el libro número 4 y el libro número 5. Casi un tercio de 120 de los 360 referencias del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento corresponden a los salmos. Tipos de salmos: himnos de alabanza, himnos de adoración, de lamento, oraciones pidiendo ayuda, acción de gracias individual, acción de gracias colectiva, salmos mesiánicos y salmos graduales. Estos son los tipos de salmos que tenemos. El hebreo no tiene un término para agradecer la alabanza, incluyendo el agradecimiento, pero enfocándolo a Dios, no al hombre. Es decir, que los salmos es prácticamente un agradecimiento a Dios, no a los hombres. Alabar significa hablar, decir, proclamar, engrandecer la gloria, la grandeza y la misericordia de Dios. Bueno, división número 1, Salmos del 1 al 41, en el libro 1, la adoración a Dios como Creador. Esta sección corresponde a Génesis y está enfocada en un Dios como Creador, sustentador, gobernador y soberano del universo, la razón por la cual creó Dios al hombre y lo que Dios espera de él. Acompañado de varios salmos mesiánicos, señala a Jesucristo como el hombre
perfecto. Y sobre todo encontramos en el Salmo 33. Qué maravilloso, ¿no? El libro del Génesis registrado en los Salmos como el Dios creador y el Dios sustentador. La división número 2 del Salmo 42 al 72, el libro número 2, la adoración a Dios como libertador. Esta sección corresponde al Éxodo y está enfocada en Dios como libertador de todos los peligros, pruebas y enemigos enfrentándolos en la vida. También es enfatizada la liberación de Israel de la cautividad de Egipto. Sobre todo en el Salmo 66 es una buena muestra del contenido. División número 3 está en el Salmo 173 al 89, en el libro número 3, la adoración de Dios en su santuario. Esta sección podría corresponder al Levítico y está enfocado en la necesidad de adorar al Dios Santo en todas las áreas, sobre todo en todas las áreas de la vida. El Salmo 84 es una buena muestra de contenido del libro. División número 4, Salmo 90 al 106, el libro cuarto, la adoración de Dios en el peregrinaje de la vida. Esta sección podría corresponder a Números y está enfocada en la confianza en Dios en medio de las dificultades y disciplina que el Señor permite en nuestra vida para nuestro beneficio. Sobre todo el Salmo 90 es una buena muestra de contenido del libro. La división número 5, Salmo 107 al 150, del libro número 5, la adoración a Dios obedeciendo su ley. Esta sección podría corresponder a Deuteronomio y está enfocada en importante papel que juega en nuestra vida la obediencia a la palabra de Dios. El Salmo 119 es una muestra del contenido del libro, en tanto que el Salmo 145 es un excelente salmo de alabanza. El libro, entonces finalizamos con el libro de Salmos. Ahora vamos a ver el libro de Proverbios. El libro de Proverbios tiene el tema principal es consejos santos para vivir sabiamente. Y tiene una estructura y divisiones principales, 31 capítulos y 3 divisiones principales. La división número 1 está del 1 al 7, capítulo 1 al capítulo 7. Capítulo 1, versículo del 1 al 7. Es la presentación del Proverbios. Esta división es corta, solamente tiene 7 versículos. El propósito de los proverbios es obtener entendimiento, conocimiento y disciplina. Entonces, cuando hablamos acerca del libro de Proverbios, estamos hablando que la introducción que el escritor hace habla acerca de tener entendimiento de las cosas, de tener ese conocimiento y también la disciplina que una persona puede tener o la disciplina que Dios puede poner sobre los que no obedecen. División número 2, capítulo 1 al 29 de Proverbios de Salomón. El bosquejo de este libro, de esta parte del libro, habla acerca de los principios de la sabiduría. Y recuerden ustedes que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. También habla acerca de hombres sabios y rectos, comparados con los hombres necios y malvados. Y también nos habla de cómo vivir la vida práctica y sabiamente. Vivir la vida práctica y sabiamente.
División número 3 está en el capítulo 30 y 31 de Proverbios de los sabios. Y el bosquejo es proverbios numéricos, no añadir a las palabras de Dios. Mujeres de carácter noble, excelente. Entonces vamos a ver la primera división con un bosquejo, ya una explicación breve. El libro comienza con una declaración acerca de los proverbios, reconociendo que toda sabiduría proviene de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Número 2. El temor a Dios es reverencia, honrar, obedecer a Dios y vivir una vida santa. Porque muchas veces las personas dicen, bueno, el temor es tenerle miedo a Dios. No se trata de eso. Reverenciar significa respetar, honrar y obedecer a Dios y vivir una vida santa. Decir, tener un respeto hacia quién es Dios. Ahora mucha gente en este tiempo ya no respeta a Dios. Pues hemos encontrado en algunos videos que últimamente están tirando los homosexuales y gente que sigue a los homosexuales diciendo que Jesús es mujer, que Dios es mujer. Es una patraña, ¿no?, de esta gente, y hoy no se puede predicar en contra de ellos porque está prohibido. La Organización Mundial de la Salud sacó una ley que no se puede predicar nada en contra de esta gente, o por lo menos de hacer proselitismo o ser quizás evangelizarlos. No se puede evangelizarlos. Entonces vemos aquí que esta división nos habla acerca del motivo de obtener sabiduría, entendimiento, y es obtener sabiduría e instrucción, recibir enseñanza en la prudencia, la justicia, el juicio y la integridad, dar prudencia al simple y dar conocimiento y discreción al joven. Eso es lo que nos habla esta división. El hombre sabio escucha y aprende, en contraste con el insensato. Desprecia y rechaza la sabiduría y la instrucción. Eso es lo que dice el punto 4, ¿no? El hombre sabio escucha y aprende, en contraste con el insensato que desprecia y rechaza la sabiduría y la instrucción. Punto 5. Un proverbio es una comparación, una parábola condensada. Esta palabra condensada es decir una parábola pequeña, resumida, que pueda darnos un mensaje importante. Y vemos entonces que cuando leemos sobre todo los proverbios siempre van a haber comparaciones. Punto 6. Mediante la comparación entre un hombre sabio y un hombre insensato. Proverbios nos enseña cómo vivir la vida sabiamente. Cómo vivir la vida sabiamente. Punto 7. Proverbios enseña cómo funciona la vida. Generalmente promueve actitudes y acciones que nos ayudan a vivir bien la vida. En la división número 2 tenemos el capítulo 1 al 29 de Proverbios de Salomón. Y veamos qué nos enseña esta división. Número 1. La mayor parte de Proverbios fue escrito por Salomón. Y comienza con, oye hijo mío. Esta palabra es bien importante porque es un llamado a los hijos. Algunos escritores dicen que Salomón escribió estos proverbios para sus hijos. Y por eso habla acerca de, oye hijo mío. Y advierte a no ser sabio en su propia opinión,
Recuerden ustedes que el capítulo 3 de Proverbios habla de esto. Y también evitar el mal y escuchar a Dios, seguir sus caminos. Punto 2. El ejercicio del dominio propio juega un papel importante para ser sabio y prudente. Gran énfasis es puesto en mantenerse lejos de la inmoralidad. Esto es bien importante porque el tener dominio propio precisamente eso es, ¿no? Cuando Salomón plantea lo de la inmoralidad, está hablando de mujeres que siempre van a querer hacer caer en pecado al hombre. Y plantea algunos proverbios, ¿no?, de mujeres insensatas, o mujeres que tienen marido también y que pues engañan a los jóvenes. Bueno, ese es un mensaje muy importante para la vida de los jóvenes. Punto 3. En los capítulos 8 y 9 la sabiduría es personificada. ¿Y qué significa esto de personificada? Es como darle un cuerpo físico con características físicas y con actitudes personales a la sabiduría. La sabiduría no es una persona, pero aquí es personificada, ¿no? Ahora, y exalta como el modo de vivir una vida que sea del agrado de Dios. Los capítulos 10 al 24 contienen más de 375 proverbios de Salomón, los cuales constituyen el 10% de todos los que escribió este rey. La mayoría de estos proverbios contrastan la conducta de un hombre sabio con la de un hombre insensato. Punto 4. El hombre sabio es el que ama a Dios y vive rectamente. El hombre necio odia a Dios y vive impíamente. Punto 5. El principio de sembrar y de cosechar es aplicado en Proverbios. Esto de sembrar y cosechar, ¿qué significa? Significa que si una persona siembra frijoles, va a cosechar frijoles. Si una persona siembra odio, va a cosechar odio. Si una persona siembra discordia, va a cosechar discordia. Eso significa sembrar y cosechar. El hombre siembra, de lo que siembra cosecha. Punto 6. Los capítulos 25 al 29 contienen proverbios adicionales de Salomón, recopilados por los varones de Ezequías, que tratan de relacionarse sabiamente. División número 3, capítulos 30 al 31, de Proverbios de los sabios. El capítulo 30 contiene los proverbios numéricos de Agur, quien de la naturaleza obtuvo muchas lecciones objetivas. Encierra una severa advertencia contra añadir a las palabras de Dios que son perfectas. Es decir, esto lo viene recalcando siempre toda la Escritura. En el libro de Deuteronomio también, me parece que en el capítulo 4 dice que no hay que añadirle a la Escritura. Y también aquí en Proverbios y también en Apocalipsis, porque Dios es soberano, ha dicho lo que ha dicho y eso debe de respetarse. Punto 2. El capítulo 31 contiene las palabras del rey Lemuel. Exalta la justicia y las virtudes de la mujer, de notable excelencia y de carácter. Y bueno, esto es importante, ¿no? La mayoría para el Día de la Madre predican en este Salmo 31, ¿no? Pero pues tiene que ver con una mujer virtuosa, una mujer hacendosa, una mujer trabajadora, una mujer que entrega su vida a su familia, una mujer que trabaja en diferentes áreas de la vida.
y por lo tanto es uno de los salmos muy hermosos que contiene, uno de los capítulos más hermosos que contiene el libro de Proverbios. No es el libro de los salmos. Bien, entonces hemos llegado al final de este estudio y esperamos que sea de gran bendición para todos los estudiantes del instituto, y esperamos que lo repitan varias veces para que puedan entender, porque en la repetición también hay aprendizaje. Y recuerden que cuando hacemos un examen no es para descalificar a nadie, sino para saber cuánto han aprendido. Entonces el consejo que yo les daría es que si los exámenes los hacen, traten de retener lo más posible sin copiar de los folletos, ¿no? Simplemente lo que han aprendido. Eso es lo que nos interesa. Y sacar 10 muchas veces para una persona es muy importante, pero para Dios, pensemos, para Dios, ¿qué es realmente lo que quiere? Que tú sepas o que tengas una nota. Además, la nota que pone Dios es perfecta. Que el Señor les bendiga.